buenas tardes, amados hermanos, que Dios los bendiga. Vamos en este momento a compartir el mensaje de esta tarde. Vamos a orar para pedir la asistencia del Espíritu Santo. Amante Dios, Padre Celestial, gracias en esta tarde, muchas gracias. Gracias, oh Dios, por la oportunidad que me permites ser un portavoz tuyo. Gracias por tu fidelidad y gracias por bendecirnos, Señor. En esta hora, Padre, que tu Espíritu Santo ponga palabras de sabiduría, palabras de denuedo, y que sea tu Espíritu Santo administrando el mensaje de esta tarde. Permite, oh Dios, que aquellos que has elegido para este día tengan un corazón receptivo, Señor, para que de esta manera tu palabra sea sembrada en cada uno de ellos. Padre, te bendecimos y te adoramos y te damos las gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos. Hoy vamos a hablar sobre el profeta Ageo. Y el profeta Ageo es uno de los que la Biblia dice y divide en profetas mayores y profetas menores. La división no se debe por la importancia de lo escrito, no, la división se debe porque ellos escribieron poco, los profetas menores, a comparación de los profetas mayores, pero no es en base a la importancia que hay en los escritos, porque tanto el profeta mayor como el profeta menor, los escritos fueron palabras de Dios para un pueblo. Entonces, esta tarde vamos a estar hablando un poquito acerca de Ageo. Ageo fue uno de los primeros que fue deportado después del cautiverio babilónico. Fue uno de los primeros que salieron. Dios lo eligió dándole un mensaje, ¿verdad? Y solo escribió dos capítulos. El libro de Ageo se compone únicamente de 2 capítulos, ¿verdad? Y fue transmitido el mensaje en 4 meses únicamente. Pues bien, vamos a leer ahora en Ageo capítulo 2, versículos 18 y 19. Y dice así la palabra del Señor. Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón. Versículo 19 dice, ¿no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. Vea qué tremendo. ¿En base a qué vamos a hablar sobre esto, amados hermanos? Es en base a recopilar, o más que todo, recuperar aquello que por desavenencias, por olvido o porque le hemos restado importancia, hemos dejado de hacer. Tengo un amigo pastor allá en Los Ángeles, en la 70 y Sur Vermont, que cuando él fue llamado al ministerio, la esposa de él fue hija de unos pastores por 50 años. Entonces ella sabía lo que ese ministerio
pesa. Ella pidió a Dios, le dice ella a Dios: Señor, ¿y por qué no pones a mi esposo como maestro? Tú sabes que es dedicado. ¿Por qué no lo pones como maestro? ¿O por qué no lo pones como evangelista? Decimos, el ministerio al pastorado es el ministerio que pesa, amados hermanos. Pesa. Aunque hay muchos que especialmente en tiempos de escasez quieren entrar y tomar cursos bíblicos, creyendo que las aspiraciones de ellos de llegar a ser pastores se van a realizar. También no se han dado cuenta o no han realizado el pensamiento de que los institutos bíblicos, los cursos bíblicos que enseñan determinadas iglesias, como los seminarios, no son fábrica de pastores. El pastorado es un llamado de parte de Dios que conlleva la dedicación en cuanto a las clases teológicas, porque es necesario llenarse del conocimiento para poder administrar diferentes personas con diferentes culturas, con diferentes caracteres. Pero es un ministerio, amados hermanos, de que cuesta. Entonces el ministerio del pastor ya estaba entregado, el llamado ya estaba hecho. Aunque la esposa pidió a Dios, pero ya Dios tenía establecido lo que iba a hacer el pastor. Y decía, muchas veces se cree que al ir a estudiar a un instituto bíblico se adquiere la licenciatura para ser un pastor. No, amados hermanos. Como dije, el pastorado es un llamado que únicamente lo da Dios. No es transferible. Conozco un pastor en Downey que comenzó pastoreando y sigue pastoreando, pero uno de sus hijos no quería entrar al ministerio. Él tenía una profesión secular. Y el pastor, mi amigo, le decía: mira, vos tenés que prepararte porque en tu trabajo ya hay escasez. Ya casi no están buscando gente en lo que tú te has preparado. Entonces quiero que vayas pensando bien esto, que te quedes conmigo. Ya la gente te conoce porque creciste en la iglesia. La gente va a aceptar. Yo me quedo como senior pastor, o sea, como el pastor anciano, y vos te quedás como el pastor principal de la congregación. El hombre le decía: papá, pero yo no quiero ser pastor. Eso no me interesa. Pero él le decía: pero un día te vas a quedar sin trabajo y lo que necesitas para vos y tu familia es afianzarte de que allí tienes una entrada de dinero para solventar tus problemas y los de tu familia. El hombre accedió. Ahora es el pastor principal, sin llamado. Porque muchas veces los pastores creen que, ya me voy a morir, entonces te quedas vos acá. No es transferible, amados hermanos, porque ese es un llamado que Dios hace. Tampoco es hereditario. No es hereditario. No es algo que se puede dar a quien nosotros creemos o queremos.
Oh, tú eres mi amigo, vos te vas a quedar cuando yo me vaya. No es así, amados hermanos. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el pastorado es un ministerio que pesa, donde se derraman lágrimas, donde hay que sufrir los escarnecimientos aún del mismo pueblo. Pero decía, la esposa le pidió a Dios que aunque fuera evangelista, déjeme decirle cuál es la diferencia. Un evangelista tiene un mensaje trazado. Ese evangelista puede predicar ese mismo mensaje 50 veces en 50 iglesias. ¿Cómo la ven? El mismo mensaje. Ya no lee las notas, porque el mensaje ya lo tiene bien memorizado. Que usted lo ve de que él se mueve de un lado para otro y está hablando, está dando los puntos, porque ya es un mensaje memorizado. Como le digo, puede 50 veces en un mes puede él predicar ese mensaje. Pero el pastor es diferente. El pastor es diferente, aunque muchas veces hay gente que cree de que ser pastor no es un trabajo. Pero es diferente. El evangelista puede llegar a una congregación, puede pegarle una chicoteada o regañada o marimbiada, como usted lo quiera identificar, al pueblo. Toman su ofrenda y bye bye, se van. Dejando adolorido el pueblo. Y en veces con metidas de patas doctrinales. ¿A quién le toca sanar esos chichones? Al pastor. ¿A quién le toca enderezar las metidas de pata del evangelista? Al pastor. Y luego el pastor tiene vamos a decir, la responsabilidad de balancear la dieta de nutrición para el pueblo. Entonces, el evangelista puede meterse 5 días de campaña y hablarles y darles emotividad. Y luego se va y la gente sigue esperando de que el pastor continúe predicando en esa misma línea. No se puede. No se puede, amados hermanos. Porque el pastor tiene la responsabilidad de buscar el alimento que necesitan, que les va a nutrir al pueblo. No solamente darle emociones, que se gocen, que se sientan bien, que sientan bonito. También tiene que calibrar las tuercas para que los engranes no se salgan de las guillas. En otras palabras, la responsabilidad del pastor es corregir, enseñar, instruir. Por eso, amados hermanos, en esta tarde quiero que meditemos en el tema de hoy. El tema de hoy es meditar en vuestro corazón. De acuerdo al versículo 18. La palabra meditar significa piensen, recapaciten, reflexionen. En Jeremías capítulo 6, versículo 16, Dios habla y dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. O sea, de que entre esos caminos hay caminos buenos como hay caminos malos. Y Dios le dice al pueblo: preguntad y cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos. Vea, ¿en qué es lo que pasaba en Jeremías? Jeremías está hablando acerca, casi similar a lo que Ageo nos dice en el capítulo 2. Porque Ageo dice en el versículo 18: meditad pues, que es sinónimo de velar.
dijeron, no mandaré. Vea, la respuesta del pueblo a Jeremías fue negativa. Y yo deseo, amado hermano, que la respuesta de los que Dios ha elegido para que escuchen el mensaje en esta tarde no sea negativa, sino que le demos la oportunidad al Espíritu Santo de Dios para que pueda persuadir nuestro corazón a que nosotros al final del mensaje digamos, sí iremos, sí haremos, sí andaremos. Ese es mi deseo. ¿Por qué? Porque dije al principio, hemos dejado de hacer algunas cosas que son independientemente importantes, que son necesarias. Vea el Salmos 36:7. Esto le sucedió a David. Dice, en mi prosperidad no seré jamás conmovido. Fíjese, escuche las palabras estas que dijo David. En mi prosperidad no seré jamás conmovido, porque con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Hablando figuradamente, David decía, en mi tiempo, donde todo me iba bien, pagué todo lo que debía, me compré un carro nuevo, deposité una cantidad de dinero en el banco y creí que todo era para siempre. Pero dice el versículo 7, pero cerraste el río de bendiciones. Y entonces clamé, y vaya como clamé. Lo que dijo David, amados hermanos, era exactamente lo mismo que le estaba sucediendo al pueblo. Pensaron que la bendición era por siempre. Descuidaron lo que tenían que hacer, mas Dios cerró la bendición y les dice, meditad pues en vuestro corazón. Y el profeta repite la expresión. Ahora, la pregunta es, ¿en qué quería Dios que meditaran? ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? ¿Por qué Dios dice, meditad pues en vuestro corazón? La respuesta está, amados hermanos, en lo siguiente. Dios quería que aquel pueblo y el pueblo de hoy, el que va a escuchar ese mensaje, Dios quiere, Dios anhela que nosotros, amados hermanos, regresemos a aquellas cosas que hemos dejado. Y ese es el mensaje de esta tarde. Es necesario que meditemos en nuestro corazón, cada uno de nosotros, de que hay tres cosas, amado hermano. Diríamos tres ministerios que requieren nuestra atención. No estoy hablando de los 5 ministerios que habla el libro de Efesios. No estoy hablando de eso, porque esos 5 ministerios fueron dados por Jesús para que cada congregación esté complementada con esos 5 ministerios. Apóstoles, que ya no quieren hacer nada, porque se dan el nombre de apóstol. Y si vamos a la Biblia, en el griego, los apóstoles no son los papas, como ellos se han autonombrado. Los apóstoles son los mismos misioneros. Como el apóstol Pablo era apóstol, pero era misionero.
andaba quemándose las espaldas para predicar el evangelio. Ahora los apóstoles son cómodos, se han creído de que son el papa de la iglesia y únicamente se sientan a observar. Pero no estoy hablando de esos 5 ministerios, estoy hablando de los 3 ministerios que corresponden individualmente como congregacionalmente. Y le digo esto porque el mensaje desde el domingo que lo inicio, preparo el bosquejo, medito, busco, estudio, lo tenía para usted. Pero hoy a las 4 de la mañana abrí mis ojos sin nada de sueño, mi mente se fue al mensaje y ahí el Espíritu Santo me dijo, me hizo ver, el mensaje no solamente es para el pueblo, el mensaje es para las congregaciones, porque en las congregaciones hay mucha deficiencia en cuanto al cumplimiento de estas 3 cosas. O sea, amados hermanos, son ministerios internos dentro de la congregación. Pero antes de proseguir, permítame darle un poquito sobre el trasfondo de lo que estamos hablando. El pueblo iba a ir a cautiverio. ¿Por qué? Primero por la desobediencia y luego porque se volvieron materialistas. ¿Sí? Porque en el libro de Levítico capítulo 25 Dios dio instrucciones precisas de que el pueblo sembrara 6 años la tierra, 6 años consecutivos iban a sembrar la tierra, y el 7º año lo iban a dejar descansar, con la condición de que en el 6º año Dios iba a hacer producir 2 veces más la tierra, para que en el 7º año el pueblo tuviera que comer sin trabajar. Pero como el hombre siempre quiere ir 2 pasos adelante de Dios, empezaron a sembrar en el 7º año, cuando Dios había dado instrucciones de que ese año era para el reposo de la tierra. Y así transcurrieron 490 años de historia del pueblo. Y ellos quedaron en un déficit, en esos 490 años, quedaron en un déficit de 70 años. O sea, que le debieron 70 años a Dios, que fueron los años que cultivaron cuando Dios había dicho que la tierra tenía que descansar. Entonces, la desobediencia hizo y la avaricia hicieron que el pueblo tuviera que ser entregado en manos de los babilonios y fueran esclavizados por 70 años. Y Segunda de Crónicas dice que toda la tierra quedaría en asolamiento para que la tierra descansara. Y esos fueron los 70 años de cautiverio, los 70 años que los hombres le robaron a Dios. Posteriormente fueron liberados, pero fueron liberados para llevar a cabo estos 3 ministerios. O sea, Dios los liberó, como Dios nos liberó a nosotros de la muerte y el yugo de la esclavitud, para que seamos proveedores, amados hermanos, para que nosotros nos encarguemos de la casa de Dios, para que nosotros demos testimonio de Jesucristo, haciendo todo lo que tenga que ver con la obra de Dios. No hay excusa
para evadir lo que Dios ha mandado. Hay quienes quieren hacer algo únicamente si se les da un nombramiento oficial y preguntan, ¿cuál es mi ministerio? Yo no sé si usted lo habrá escuchado alguna vez. Si hay alguien, amado hermano, que en esta tarde todavía se pregunta ¿cuál es su ministerio? Déjeme decirle que no es son 3 ministerios los que usted y yo debemos de complementar aquí en la tierra. El primero, cada uno de nosotros debemos de ser buenos sacerdotes en nuestra casa, con nuestra familia. Usted sabe cuál es el trabajo de los sacerdotes. Levítico capítulo 6, versículo 12. Allí nos da la explicación todo lo que hacía un sacerdote en la mañana y en la tarde. Tenían que prender las lámparas con aceite. Esas lámparas no se podían apagar bajo ninguna circunstancia. Tenían que encender inciensos aromáticos para la presencia de Dios. Tenían que ofrecer sacrificios, corderos en la mañana y en la tarde. Y eso, cada una de estas cosas representa algo. Vea, en Hechos capítulo 13, versículo 2, cuando estaban los discípulos ministrando estos a Dios, dice la palabra, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para el trabajo que tienen que hacer. Pero estaban administrando a Dios. Cada hombre, dije una vez, cada hombre es responsable como sumo sacerdote de su casa, de administrar su casa como para Dios. Que el Espíritu Santo no falte en ninguno de ellos, representado a través del aceite. Que el incienso que se quema son las oraciones presentadas a Dios, y que el sacerdote no sale de su casa sin antes doblar rodillas, hacer un altar y orar ante la presencia de Dios, presentándole las actividades de ese día. Yo lo tenía así, cuadrado. Pero el Espíritu me dice, no, también en las congregaciones, porque hay congregaciones, amados hermanos, de que se están haciendo las cosas por rutina, por costumbre. Ya las oraciones no son el incienso de olor grato a Dios, porque son oraciones rascatecho. Hay congregaciones donde se ha perdido la delicadeza de presentarse ante Dios, doblando sus rodillas en la madrugada. Como también hay congregaciones que los líderes son valerosos, que están siempre en contacto con el pueblo, y vamos a ayudar, y vamos a orar, vamos a tener vigilia. De eso se agrada a Dios. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con el pueblo? Que se sorprendieron porque ya no llovía, ya no había siega, ya no habían frutos, porque Dios había cerrado la llave de la bendición. Congregacionalmente, amados hermanos, sabemos que hay prioridades y que los sacerdotes deben de administrar con justicia, ver qué es lo mejor para la casa de Dios. Tenemos que presentar sacrificios de alabanza. Tenemos que presentarnos nosotros como un sacrificio vivo para llenar las expectativas de Dios. La segunda cosa que está en 1 Corintios 15:58.
que algunos no quieren trabajar en la obra. Porque hay quienes dicen, ¿para qué? Si todo eso es del pastor. Déjeme decirle, amado hermano, que el pastor no tiene nada, no tiene ni en qué caer muerto, porque la obra es del Señor, no es del pastor. El pastor es un administrador. Si administra bien, recompensa tendrá. Pero si administra mal, Dios lo juzgará. Pero el trabajo de la obra no es del pastor, es de todos. Todos somos llamados a complementar estos tres ministerios. Por eso, en 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Aún en los momentos difíciles, en los momentos tristes, en los momentos de decaimiento, debemos de perseverar. ¿Por qué? Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea que usted y yo debemos de estar dispuestos siempre a buscar qué es lo que hay que hacer en la obra de Dios. Tenemos que tener un compromiso con Dios. Y yo sigo recalcando, no se comprometa con el pastor. No. Porque el pastor, en su anhelo de motivar al pueblo, hacen un llamado, pasen al frente los que en este día quieren comprometerse con Dios. Y muchos pasan. Siempre hay 4 o 5 que lo hacen de corazón sincero, porque están entregados a la obra. Pero el resto son mentirosos, que pasan únicamente para callarle la boca al pastor, para que diga el pastor: ah, pasó fulano, ah, pasó sutano. Porque saliendo del culto se les olvidó el compromiso. No se comprometa con el pastor, no se comprometa con los líderes, comprometámonos con Dios. Porque hay consecuencias. Si usted y yo nos comprometemos con Dios y no cumplimos, hay consecuencias. Con el pastor no. ¿Qué es lo que puede decir el pastor? Ni modo, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Pero déjeme decirle, escuchaba el mensaje esta mañana del pastor Alcántara, donde decía una verdad entrañable. Si nosotros no accedemos, si nosotros no cumplimos con el compromiso, Dios va a levantar un asna, Dios va a levantar una mula, pero esa mula va a hacer el trabajo que usted y yo no queremos hacer. Porque para Dios todo es posible. Así de que aquellos que dicen, ¿para qué vamos a hacer las cosas? Total, eso es del pastor. Están equivocados. Están equivocados. Porque la obra, como la iglesia, es del pastor de pastores, Jesucristo. Los pastores somos administradores de la grace, pero no propietarios de ninguna obra. La tercera cosa, y en esto no me va a dejar mentir, este ministerio no es para los evangelistas, no es para el ministerio de evangelismo que tanto suena dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, y que al final no hacen nada. Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Lo estamos haciendo? No. Son 3 cosas, amado hermano. Ser verdaderamente sacerdotes reales ante la presencia de Dios, administrar nuestra casa como un sacerdote levita, y dentro de la congregación administrar
todo lo que se hace para la gloria de Dios. Velando en todo tiempo las necesidades de la obra. Vea, esta gente, todo esto que estaban viviendo era porque cuando salieron del exilio, vieron lo que tenían que hacer. Comenzaron fogosos a trabajar, a hacer mezcla, a levantar las paredes. Pero vinieron unos impíos y les empezaron a atemorizar. Y se desvanecieron. Dejaron la pala y dejaron la piocha y salieron corriendo a esconderse cada quien a su casa y dejaron la obra incompleta. Y por eso es que Dios había trazado no bendecirlos hasta que ellos no levantaran la cerviz y reconocieran el mal que habían hecho. Y eso, amados hermanos, se ve. ¿Por qué tanta inestabilidad en el cristiano? ¿Por qué tanta necesidad en los cristianos? Y decimos, ¿por qué aquel le va bien? ¿Por qué aquel tiene carro y yo que te sirvo no tengo? ¿Por qué aquel que todo es maldad, todo es pillada, todo es sinvergüenzada y le va bien? Y nosotros que tratamos de buscar las cosas tuyas nos va mal. Porque hay escasez en la casa, hay enfermedad en la casa. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con estos tres ministerios básicos, individualmente como congregacionalmente. Por eso en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 6, dice, sembráis mucho y recogéis poco. O sea, amado hermano, que lo que recibían no les alcanzaba. Vea. Trabajaban de sol a sol. Y cuando recibían, se les iba por saco roto. No les alcanzaba. ¿Por qué? ¿Por qué no les alcanzaba? Porque ellos pensaban que madrugando amanece más temprano. Pero no les alcanzaba, porque la palabra de Dios nos enseña, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si usted y yo cumplimos con el estándar, no el estándar de Honduras, no, el estándar que Dios ha estipulado aquí en la palabra, y obedecemos y hacemos lo que Dios quiere, no tenemos, amados hermanos, que preocuparnos por la añadidura, porque la añadidura nos va a seguir a nosotros. Pero si hacemos lo contrario, entonces Dios permitirá y la bendición se va a ir. Y después nos quejamos. Ay, hermano, es que el gas, mire que ya le aumentaron 100 lempiras al chimbo de gas. Mire que ya no tenemos leche, ahora tenemos que tomar atol de maseca. Que el aceite está caro, el arroz está caro, los frijoles están caros y no se diga la carne. Son nuestras lamentaciones. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? La consecuencia y la respuesta están en el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Capítulo 1 de Ageo, versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso
se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Por qué no nos alcanza? ¿Por qué se ha escaseado el arroz? ¿Por qué se ha escaseado los frijoles? Porque hemos desobedecido la palabra de Dios. No hay vuelta de Dios, amados. No les puedo hablar más quedito, más suavecito. Les voy a contar una anécdota para respaldar lo que estoy hablando y para que sus ánimos se asienten. Había un hermano que puso una tiendita, una pulpería. ¿Y qué pasó? Llega donde el pastor y le dice: pastor, puse una tiendita, pero viera qué mal me va, no vendo. Y el pastor le dice: bueno, hermano, voy a orar para que le vaya bien. Y él se fue. A las 2 semanas, la tiendita ya era un mini supermercado. Habían estantes, refrigeradores, había mercancía, tremendo. Pasan las semanas y llega el pastor a visitar al hermano. Y le dice: hermano, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. ¿Qué pasó, hermano? Que no le hemos visto por la iglesia. ¿Y sabe qué dijo el hermano? Ay, pastor, eso era lo que tenía que decirle. Es que fíjese que a la hora que el culto comienza en la iglesia, es la hora cuando yo más vendo aquí en la tienda. Así. ¿Y qué dijo el pastor? Bueno, pues hermano, pues oraré para que usted regrese a la iglesia. Se fue. A los 5 días hizo un cortocircuito, los refrigeradores, todo se le quemó, le agarró fuego. Fue un desastre total. Allá, primer domingo de lo sucedido, llega el hermano. Allí cabizbajo, hay que orar por él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el versículo 9 dice: porque buscan mucho y hallan poco. Mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Porque estamos dándole la prioridad a la casa donde vivimos y le hemos quitado a la casa de Dios. Por eso el 18 dice: meditad pues en vuestro corazón. Pensemos, reflexionemos, amados hermanos, en esta tarde. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarle, de decirle? Que tenemos que aprender a balancear, ni muy, ni tan. Dios nos dio 6 días para trabajar. Aprovechemos esos 6 días. Pero nos dio uno para que lo consagremos a Él. Pero muchos que después de los 6 días de trabajo, el día que debemos de consagrar para Dios, buscando enfermos, predicando el evangelio y yendo a los hospitales para ver quién necesita de nuestras oraciones y estar en la casa del Señor para recibir el alimento espiritual, lo hemos comprometido con los seres queridos, con la esposa, con
con la familia, con los tíos, con los parientes y déjame decirle hasta con los compadres. Y estamos en declive, estamos en desgracia, nos suceden cosas amargas y nos preguntamos por qué. Y la respuesta está, capítulo 1 de Ageo, versículo 9. Porque no queremos obedecer a Dios. Meditemos en nuestro corazón. No comprometamos el tiempo del Señor con nadie ni con nada. Porque su esposa no es más importante que su Dios. Así que deje la tontería de estarle alcahueteando los caprichos y antojos, porque Dios es primero que ella. Ay, hermano, pero es que usted no sabe. Trabajo duro toda la semana, yo necesito estar con mi esposa. Para eso está la noche. Pero no le robe el tiempo de Dios. Porque déjeme decirle que lo que le estorba a Dios se lo quita. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque cuando Dios ve que alguien lo está poniendo en segundo lugar, aquello que le estorba a Dios se lo quita. Se lo estoy diciendo, tenga cuidado, medite en su corazón, reflexione. No podemos comprometer el tiempo de Dios con nadie. ¿Por qué? Porque tenemos un ministerio para con Dios, con el templo de Dios y con el pueblo afuera. Pero meditemos. ¿Sabe por qué? Porque la meditación positiva traerá una acción transformadora. Tiene que haber reacción. ¿Qué sucedió? Cuando el profeta habla en el versículo 4, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas y esta casa está desierta. La reacción del pueblo fue positiva. O sea, es tiempo para ustedes de habitar en sus casas, es tiempo para ustedes de irse a pasear, es tiempo para ustedes de preocuparse por ustedes mismos, pero no pueden preocuparse por la obra. Tienen tiempo para todo, pero no tienen tiempo para mí, dice Dios. Tienen tiempo para envanecerse de lo que son. Tienen tiempo para envanecerse de lo que han logrado. Tienen tiempo de envanecerse de lo que tienen, cuando todo lo que ustedes tienen es mío, dice Dios. Pensemos, meditemos, reflexionemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo para beneficio de la obra de Dios? ¿Cómo estamos administrando nuestra familia? Pero si oyeres hoy su voz y obedecemos los 3 estatutos que Dios nos ha dejado, las cosas van a ser diferentes. Amados hermanos, es tiempo de reflexionar. Presentemos el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tenemos una responsabilidad con el mundo. No esperemos que los demás lo hagan. Todos tenemos el Espíritu de Dios y todos tenemos la responsabilidad de buscar a aquellos que están necesitados de salvación. Ay, sí que sí, el pastor no nos dice para qué no podemos. No dependa del pastor para ir a evangelizar. No. Amados, hemos visto la grandeza de Dios. Porque vea, la reacción de este pueblo fue que ellos regresaron nuevamente a trabajar y pusieron el día 24 del 9º mes, empezaron a poner los cimientos del templo. ¿Y qué dijo Dios? Vean, ustedes son testigos que no es tiempo
desciega, que no es tiempo que la vid florezca, que no hay tiempo que la higuera dé fruto, que el granado de flores, ni el árbol de olivo ha florecido. No es tiempo todavía, más, vea la diferencia, más, desde este día os bendeciré. ¿Desde cuándo? Dios va a bendecirnos a usted y a mí desde el momento en que nosotros empecemos a administrar como buenos sacerdotes hacia Dios. Lo segundo, ¿cuándo va a bendecirnos Dios? Cuando nosotros empecemos a preocuparnos más por las cosas de Dios y no por nuestros seres queridos. ¿Cuándo nos va a bendecir Dios? Cuando nosotros empecemos a salir afuera a las calles a predicar el evangelio a toda criatura. Entonces dirá Dios, desde este día yo los bendeciré. Desde el día que nosotros obedezcamos a Dios. Ya saben la respuesta en Jeremías 6:16. Y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ellos dijeron, no andaremos. Y yo les dije a ustedes, yo espero que la respuesta de ustedes sea plácida a los oídos de Dios. Que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos diga qué hacer. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer, amados hermanos? Dios nos dice, meditad en vuestros corazones la respuesta que vamos a darle. ¿Cuál va a ser esa respuesta? ¿Qué es la respuesta que Dios espera? Sí iremos, sí lo haremos, sí andaremos. Ahora, la pregunta es, ¿está dispuesto usted a ir, a hacer o andar? ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesta usted, hermano? Esa es la incógnita, que solamente el Espíritu de Dios, hablando a su espíritu, puede y sabe cuál es la respuesta que hay en su corazón. El consejo ha sido dado. No nos preguntemos por qué todo está caro, por qué no nos alcanza lo que ganamos, por qué esto, por qué aquí, por qué allá, por qué lo otro. Analicemos, meditemos y démonos cuenta si hemos cumplido con estos 3 estatutos que Dios nos mandó o si no. Si no los estamos cumpliendo, es hora y es tiempo de regresar y buscar la senda antigua y caminar por el camino que Dios nos ha trazado. Amados hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Vamos a orar en este momento, pidiéndole a Dios que confirme su palabra a través del Espíritu Santo. Padre Celestial, te bendecimos, oh Dios, y te doy gracias. Tu palabra ha sido expuesta y que tu Espíritu Santo, Señor, la administre en nuestro corazón y en nuestra mente. Ayúdanos, oh Dios, a recapacitar, a meditar qué hemos dejado de hacer. Ya no importa por qué lo dejamos de hacer. Ahora lo que importa es que regresemos y retomemos lo que dejamos en la brecha. Así como tu pueblo se arrepintieron y llegaron nuevamente a trabajar en tu templo. Que de esa misma manera, oh Dios, el pueblo de la gracia, el pueblo que tú rescataste con la sangre de Jesucristo, que ese pueblo se allegue a ti y administremos nuestra vida, nuestra familia, administremos en tu templo como buenos sacerdotes, mi Dios. Que nos preocupemos más por las cosas tuyas, que nos preocupemos más por aquellos que se están muriendo sin Cristo y sin esperanza. Y entonces vamos a estar seguros de que tu bendición será perpetua. Gracias, Señor. Bendice a los que van a escuchar el mensaje. Permite, oh Dios, que esta palabra haya caído en buena tierra para que dé fruto de acuerdo a tu voluntad y tu propósito. Pero en este momento, Padre, yo oro, Señor, por mis hermanos que están
quebrantada de salud, mi hermana Gladys, Señor, una vez más, apelo a tu misericordia, Señor, para que tú, aquello que los hombres no han podido quitar, que tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, llegue a su cuerpo, mi Dios, y sane, mi Dios, esa garganta. Tú conoces la situación completamente. Por eso te pedimos, por eso apelamos a ti y por eso, mi Dios, sabemos de que tú lo harás, porque tú eres médico por excelencia. Te ruego por mi hermana Ana Álvarez, Señor. Tú sabes también de los quebrantamientos de salud de ella. Te pido que le fortalezcas, que le guardes, que le cuides y que mi Dios pronto pueda estar nuevamente entre nosotros. También, oh Dios, te ruego por mi hermana Ramírez, que ha estado convaleciente, Señor. Tú sabes esa gripe, Señor, ese virus que anda dando por todas partes, pero tú eres fiel. Tú nos has guardado y tú nos seguirás guardando, porque tu palabra nos indica que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, mi Dios, gracias. También te ruego, mi Señor, por mi hermana Oneida, mi Dios. Te ruego, Padre, de que sea el quebrantamiento de salud que tenga, que tú le fortalezcas, que tú, Dios, le sustentes con tu gracia para que ella pueda fortalecerse y glorificar tu nombre con ese gozo, mi Dios. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, a tus siervos, Señor, bendícelos también y gracias, mi Dios. Gracias por el privilegio, gracias por la oportunidad de hacerme un portavoz de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.